Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido público televidente, el medio para que usted y yo recibamos la salvación y entremos al reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos predican el Evangelio diciendo: si crees en el Señor Jesús, serás salvo. Pero en realidad no pueden explicar en forma clara la providencia de la salvación. No pueden explicar claramente por qué somos salvos creyendo en el Señor Jesús. Esta es la 9ª prédica del mensaje de la cruz, y hoy les compartiré acerca de la providencia de la salvación y por qué somos salvos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Antes del principio, Dios ya había elaborado un plan para salvar a la humanidad, que se volvería esclava del diablo y de Satanás, y liberarla de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, no fue hasta que llegó el tiempo, es decir, hasta que Jesús fue crucificado y resucitó, que Dios mantuvo en secreto el camino de la salvación. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es entonces este misterio secreto? Espero que puedan entender claramente la sabiduría de Dios que ha estado oculta desde antes de los siglos. Oro en el nombre del Señor, para que siempre den gracias y alaben a Dios por su sabiduría y amor. Amigos y hermanos, la razón principal por la que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal fue porque la serpiente, instigada por Satanás, tentó a Eva. En el momento en que Adán y Eva recibieron la maldición por su pecado, Dios profetizó sobre la salvación de la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti. Es decir, Dios pondría enemistad entre la serpiente, continúa el pasaje, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Aquí mujer no es una mujer en el sentido físico de la palabra, sino se refiere espiritualmente a Israel. La simiente o descendencia de la mujer representa a Jesucristo, quien saldría del pueblo de Israel. Asimismo, la primera parte de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, cita: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Se usa la expresión y ella dio a luz un hijo varón. Dios declaró que la descendencia de la mujer, esto es Jesús, heriría o aplastaría la cabeza de la serpiente. Si una serpiente es herida en su cabeza, resulta mortal para ella. Jesús aplastando la cabeza de la serpiente es la profecía de que Jesús destruiría la autoridad del diablo y de Satanás que incitaron a la serpiente. Además, Dios dijo: tú, refiriéndose a Satanás, prosigue el versículo, le herirás, indicando a Jesús, en el calcañar, esto es, en el talón. Si uno se lastima el talón, no podrá caminar y se caerá. Esta es la profecía que indica que Jesús sería crucificado al ser clavado en sus manos y pies. De igual forma, Dios ya había mencionado que Jesucristo, quien destruiría la autoridad del diablo y de Satanás y salvaría a la humanidad, saldría del pueblo de Israel y también que sería crucificado por una conjura ideada por Satanás. No obstante, el diablo y Satanás sabían que el Salvador vendría a través de Israel y que le despojaría de su autoridad. Por eso, trataron de no perderla. El diablo y Satanás pensaron que podían gobernar para siempre el mundo si solo pudieran matar al Salvador que estaba por venir. Estaban esperando por el hijo de la simiente de la mujer que iba a nacer. Así, cuando un siervo de Dios aparecía, intentaban matarlo pensando que tal vez él sería el Salvador. Por eso trataron de matar a los profetas, discípulos y apóstoles, quienes efectuaban milagros y mostraban señales. Finalmente, hace aproximadamente 2000 años, Jesús nació en Israel, en la ciudad de Belén. El diablo y Satanás trataron de matar a Jesús, instigando al rey Herodes, quien en ese tiempo gobernaba a Israel. Satanás hizo que Herodes se preocupara y pensara que su trono estaba siendo amenazado por Jesús, quien había venido como rey de Israel. Por eso, el rey expidió una orden para matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y en todos sus alrededores. Sin embargo, Jesús ya no estaba allí, porque un ángel de Dios había aparecido en sueños a José, quien era, de acuerdo a su genealogía, el padre de Jesús, e hizo que escaparan a Egipto. Incluso después de esto, el diablo y Satanás intentaron matar a Jesús por medio de gente malvada. Aquellos que eran malvados fueron usados como instrumentos del maligno porque fueron tentados por Satanás por la maldad que tenían en sus corazones y pensamientos. Durante su ministerio, Jesús solo hizo cosas buenas, tales como sanar a los enfermos y predicar el evangelio del reino de los cielos. Aún haciendo esto, hombres perversos como los fariseos y los sacerdotes tuvieron celos de Jesús. Lo odiaron y procuraron matarlo usando diferentes clases de artimañas o engaños. Sin embargo,
Debido a que Dios protegía a Jesús, nadie podía dañarlo sin importar lo mucho que lo intentaran. Asimismo, Jesús se libró de situaciones muy peligrosas con gran sabiduría, pero cuando el tiempo de la providencia de Dios llegó, Jesús fue arrestado por gente malvada y sufrió una terrible muerte por medio de la crucifixión. Todo, absolutamente todo, incluyendo la protección y el arresto de Jesús, fue hecho dentro de la providencia de Dios. Queridos hermanos y público televidente, el diablo y Satanás pensaron que todo había acabado bien para ellos, puesto que habían crucificado a la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Imaginaron que ahora mantendrían para siempre su autoridad. Sin embargo, aquí es donde está la sabiduría de Dios. Podríamos decir que al matar a Jesús, el diablo y Satanás cayeron en su propia trampa. Se convirtieron en instrumentos para cumplir la providencia de Dios. ¿Qué quiero decir? Que ambos mataron a Jesús solo con el deseo y la necesidad de deshacerse del Salvador. No obstante, de acuerdo a la ley espiritual que cita Romanos capítulo 6, versículo 23, que establece que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El castigo de la muerte solo puede ser aplicado a los pecadores. En otras palabras, la pena de muerte no puede ser dada a quien no tiene pecado. Repito, en otras palabras, la pena de muerte no podía ser dada o aplicada a quien no tenía pecado. Jesús no tenía ni pecado original, ni había cometido pecado personal, por lo que no había razón alguna para matarlo. No tenía pecado original, porque no era descendiente de Adán. Fue concebido por el Espíritu Santo y desde su nacimiento nunca violó ninguna ley y jamás cometió un pecado. Sin embargo, el diablo, a pesar de esto, mató al inocente Jesús. Como resultado de ello, violó la ley espiritual. Y por infringir esta ley espiritual, el diablo tuvo que entregar su autoridad para gobernar sobre el hombre y la muerte. Jesús fue crucificado, pero como no tenía pecado, pudo destruir la autoridad sobre la muerte y resucitar. Asimismo, aquellos que llegan a ser uno con el Señor creyendo en Él de corazón, pueden ser ahora liberados de la autoridad de la muerte del diablo y entrar en el reino de los cielos. Los que han muerto luego de haber recibido al Señor y aquellos que están unidos con Él tendrán un cuerpo resucitado cuando nuestro Señor regrese y gozarán por 7 años del banquete de las bodas en el aire. Entonces, entraremos en la vida eterna. La profecía de Dios, referida a que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, se cumplió con toda exactitud. Al respecto, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 señala: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, los muchos, no todos, aceptarán a Jesús como su Salvador y vivirán de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos serán hechos justos. Hermanos, qué sabia y profunda es la providencia de la salvación. Primero, como resultado del pecado de la desobediencia de Adán y Eva, ellos tuvieron que recibir el castigo de la muerte de acuerdo a la ley espiritual.
Ya les expliqué por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo y conociendo que Adán iba a comer de él. Sin embargo, cerca de 4000 años después, el diablo y Satanás transgredieron la misma ley espiritual, por lo que perdieron su autoridad sobre la muerte. Por la misma ley del reino espiritual, que dice, la paga del pecado es muerte, en un momento toda la humanidad cayó en la muerte, y en otro instante la autoridad de la muerte fue rota, y ahora podemos ser salvos por fe. El diablo trató por todos los medios de mantener hasta el fin su autoridad, pero Dios previó este plan, y ya había preparado desde el principio la providencia de la salvación. Si el diablo hubiese conocido la providencia de la salvación, no hubiera matado a Jesús. La escritura de hoy, de 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 9 dice, mas hablamos sabiduría misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es el secreto oculto desde antes de los siglos. Si el diablo hubiese conocido este secreto, no hubiera crucificado a Jesús. Entonces, el camino de la salvación no hubiera sido abierto. Por eso se le llama la sabiduría oculta antes del inicio de los siglos. Por tanto, Dios mantuvo oculta su providencia hasta que fuera totalmente cumplida por medio de la cruz, para que el diablo no lo supiera, ya que Jesús, quien es uno con Dios, sabía de esta providencia, obedeció hasta la muerte y cumplió la providencia de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestra salvación es un don de Dios. No es porque seamos buenos o inteligentes o sabios. Es un regalo o don que Dios nos da por su gracia. Solamente nos la da por su gracia. Romanos capítulo 10, versículo 10 cita, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es, no deben tan solo tener una fe de conocimiento, sino que debe creer con el corazón. Por eso, aquellos que creen con el corazón vivirán de acuerdo a la palabra de Dios, guardarán sus mandamientos y andarán en la luz. Así son justificados. Desechan lo que Dios dice que debemos desechar, como echar fuera toda maldad. No hacen lo que Dios dice que no debemos de hacer, y hacen lo que Dios dice que hagamos. Así son justificados. Y cuando confiesan su fe con su boca, son salvos. En el momento en que estos verdaderos hijos e hijas de Dios confiesan que creen, esa declaración es verdadera. Son salvos a través de esta verdadera confesión de fe. Ahora bien, solo si llegamos a ser uno con el Señor creyendo en Él, podremos recibir la salvación por la gracia de Dios. Si comprendiera esta maravillosa sabiduría de Dios, no podría sino exclamar, sí, esta es la providencia para recibir la salvación por fe. Amigos, ¿qué significa llegar a ser uno con el Señor al creer en Él? No podemos decir que tenemos una verdadera fe tan solo confesando con nuestra boca, Señor, Señor, yo creo. Tenemos que creer con nuestro corazón y mostrar la evidencia de nuestra fe con obras. Si realmente sabe que Dios es amor, que es nuestro Padre y que Jesús es nuestro Salvador, entonces vivirá en la luz conforme a la palabra de Dios. Esta es la prueba de su fe. Dios verá la evidencia de su fe, la aceptará y será salvo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. También, Juan capítulo 17,
versículo 21 cita, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre es guardar la palabra del Señor en nuestro corazón y ponerla en práctica. Si guardamos la palabra del Señor y la ponemos en práctica, permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros. Por supuesto, no es fácil guardar y practicar toda la palabra de verdad desde el momento en que aceptamos al Señor. Son pocos los que guardan y practican la palabra de Dios inmediatamente después de que aceptan al Señor. Pero si realmente queremos y procuramos guardar estas palabras, Dios lo cuenta como fe. Como conoce a Dios y cree verdaderamente en Él y sabe que Jesús es nuestro Salvador y conoce cuál es el mensaje de la cruz, se esforzará por cumplir la palabra de Dios en cuanto la escucha, ¿o no? ¿Es cierto o no es? Esa es la prueba de su fe. La forma en que llegamos a estar unidos y a ser uno con el Señor es cambiando nosotros mismos y asemejándonos de esta manera a Él. Si verdaderamente creen en el Señor, definitivamente creerán, guardarán y pondrán en práctica su palabra. Procurarán guardar mandamientos tales como: sean santos, echen fuera todo pecado y toda maldad, no se comprometan en ninguna clase de injusticia, sean honestos, sean veraces, ámense y sírvanse los unos a los otros, busquen el beneficio del otro y no el de ustedes mismos, etc. Si la gente del mundo oye estas palabras, pensarían que son una tontería. No obstante, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por ejemplo, los domingos los no creyentes van de paseo, de pesca o a practicar algún deporte. Sin embargo, los cristianos vienen a la iglesia y adoran a Dios en su día de descanso. Por ello, para los que no creen, esto les parece una locura. Sin embargo, así es el camino de la salvación y la evidencia de su fe. Si tienen fe en el Señor, pueden vivir cumpliendo la palabra con gozo, incluso si es un camino de sufrimientos. Pueden tomar el camino estrecho con acción de gracias porque creen que son salvos al vivir en la luz y porque tienen la esperanza de entrar en el hermoso reino celestial. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo cuando accionamos en la palabra de Dios, quien es luz, la sangre de Jesús nos limpiará de todos nuestros pecados. La sangre del Señor no nos limpiará tan solo confesando: Señor, yo creo. Únicamente cuando caminamos en la luz, es decir, conforme a la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Repito, solamente cuando vive de acuerdo a la palabra de Dios, que es luz, la preciosa sangre de Jesús lo limpiará de todo pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 17 cita: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Asimismo, el Salmo 103, versículo 12 nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. De la misma forma,
Aquellos que se arrepienten y andan en luz serán perdonados de los pecados que han cometido en el pasado. Además, podrán participar en la resurrección del Señor y disfrutarán de dicha y felicidad en el eterno reino celestial. Queridos hermanos, espero que ahora comprendan claramente el principio por el cual pueden ser salvos cuando creen en el Señor Jesús. Sin embargo, en este punto hay una cosa importante adicional que deben recordar, y es que hay una gran diferencia entre el nombre de Jesús y el de Jesucristo o el del Señor Jesús. Muchos pastores que enseñan la palabra no saben esta diferencia. Tan solo dicen, oro en el nombre de Jesús, amén. Sin embargo, ustedes no deben hacer esto. Mateo capítulo 1, versículo 21 señala, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como he dicho, el significado del nombre Jesús es, él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, él salvará. En otras palabras, él llevaría la cruz y derramaría su sangre para salvarnos. Sin embargo, Cristo significa el ungido y se refiere a aquel quien tiene las condiciones para ser el Salvador. En griego es el Cristo y en hebreo es el Mesías. En español o en coreano decimos el Señor y Salvador o el Señor. Por lo tanto, cuando decimos el Señor Jesús o Jesucristo, el nombre lleva implícito el significado que Él ya salvó a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuándo se convirtió Jesús en el Salvador? Fue cuando destruyó la autoridad de la muerte y resucitó al tercer día luego de ser crucificado. Por tanto, el nombre de Jesús es usado antes de que llevara la cruz, y Jesucristo lo usamos para referirnos al tiempo posterior a su resurrección. O también vemos en la Biblia que dice Señor Jesucristo o Jesucristo. Por eso, cuando los discípulos y los apóstoles oraban o predicaban el Evangelio luego de la resurrección del Señor, ellos no solo decían Jesús, sino que añadían el Señor o el Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 6, cuando Pedro y Juan sanaron al cojo que estaba en la puerta llamada la Hermosa, dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No dijeron, en el nombre de Jesús anda, sino en el nombre de Jesucristo. También, en Efesios capítulo 5, versículo 20 se cita, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también se dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el nombre de Jesús. Podía haber dicho solamente Jesucristo, sin embargo, el apóstol Pablo agregaba el término Señor muy frecuentemente. Por eso decía el Señor Jesucristo. Al igual que nosotros que podemos decir solo Padre, no obstante, lo enfatizamos al decir Abba Padre. Señor quiere decir Jesucristo, pero lo podemos resaltar diciendo Señor Jesucristo. Esto tiene un significado espiritual muy importante. Permítame darles un ejemplo. Supongamos que un policía se acerca a un ladrón. Sin embargo, el guardia no sabe que esa persona es un ladrón. Si el delincuente sabe que el policía no lo va a reconocer, no tendrá ningún temor y no huirá. Y como el policía no sabe que ese hombre es un asaltante o un asesino, no lo detendrá. Por eso, el hombre no tendrá miedo del guardia. No obstante, si el policía supiera la identidad del hombre, ¿qué creen que haría el ladrón? Huiría rápidamente y se escondería por temor a ser arrestado.
Es lo mismo con el diablo. Si oran en el nombre de Jesucristo, sabiendo exactamente la providencia de la salvación, su oración tendrá un poder totalmente diferente del que tiene al orar tan solo en el nombre de Jesús. Aún por las cosas que no son posibles de hacer, debido a que confiesan y oran con fe que son posibles por Jesucristo el Salvador, su oración será mucho más poderosa. Cuando echan fuera espíritus malignos, lo hacen en el nombre del Señor de la victoria, sabiendo que Jesucristo ya ha destruido la autoridad del diablo y de Satanás sobre la muerte. Por eso, los espíritus inmundos salen temblando. Espero que recuerden este hecho y que oren en el nombre de Jesucristo o del Señor Jesucristo, y no solo en el nombre de Jesús. Algunos también oran en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Un pastor me dijo que él siempre oraba en el nombre de Jesucristo de Nazaret y que yo me le aparecí en un sueño y le dije, ¿por qué añades de Nazaret? Puedes tan solo orar en el nombre de Jesucristo. En Israel solían agregar de Nazaret porque Jesús había crecido allí. Sin embargo, en otros países no incluimos la expresión de Nazaret. Podemos tan solo orar en el nombre de Jesucristo o del Señor Jesucristo. Amados hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 cita: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Espiritualmente la puerta se refiere a los pensamientos, por lo que el Señor está llamando desde la parte externa de nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos. Continúa el pasaje: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, si abre la puerta de sus pensamientos, aceptará al Señor, y entonces el Señor y el Espíritu Santo entrarán a su corazón y usted cenará con Él. Será uno con Él, lo que quiere decir que comerá la palabra, la carne del Señor, y vivirá en fe. Por eso dice la Escritura: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor nos ha prometido que todo el que escucha su voz y abre la puerta estará con Él. Si alguno de ustedes aún no ha recibido al Señor, por favor, les ruego abra su corazón en este mismo momento, acepte al Señor Jesús y reciba el perdón de sus pecados. Para abrir la puerta de su corazón, primero debe abrir la puerta de sus pensamientos. Cuando oiga la palabra de Dios, no debe de obstinarse en mantener su propio criterio y forma de pensar, sino que debe recibir y aceptar la palabra de Dios. Espero que no duden pensando, ¿cómo puedo creer en Dios si no lo puedo ver? No puedo concebir que una virgen haya dado a luz a Jesús, ni que una persona muerta vuelva a vivir. Si no tan solo reconozcan el poder de Dios que va más allá del conocimiento y del pensamiento humano. Más aún, los miembros de nuestra iglesia han sido testigos y han experimentado ellos mismos infinidad de milagros, señales y prodigios, y aún han visto a los muertos volver a vivir tal como está escrito en la Biblia. Han visto a los ciegos recobrar la vista, a los sordos volver a oír, a los cojos caminar, y que las enfermedades han sido sanadas más allá del límite del tiempo y del espacio. Tan solo observando todas las cosas en el universo, hay innumerables evidencias del Dios viviente. Viendo únicamente las numerosas obras del poder de Dios que han tenido lugar en esta iglesia, podemos fácilmente ver que lo que es imposible para el hombre es posible por el poder de Dios. Sin importar lo sabio y lo capaz que pueda ser el hombre, siempre será muy inferior comparado a la sabiduría y al poder de Dios. En consecuencia, debemos derribar nuestra forma de pensar con una mente humilde y reconocer el hecho que Dios es el todopoderoso Creador y que su palabra es la verdad.
Si acepta este hecho y abre su corazón, Dios le dará el Espíritu Santo para que vive en usted. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios nos ha dado la salvación como un regalo y nos ha dado también el Espíritu Santo como un don o regalo. También, Juan capítulo 1, versículo 12 cita: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si abren su corazón, se arrepienten y reciben el Espíritu Santo, tendrán una verdadera fe por el obrar del Espíritu Santo. También recibirán la fortaleza necesaria para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hace poco, algo referido a lo que estamos comentando sucedió. Tenemos 3 invitados en este servicio, y cuando venían de Los Ángeles, nos enteramos que habían partido 2 horas antes de lo programado. Por eso, de acuerdo al programa original, deberían de haber llegado aquí, a Seúl, a las 7:30 de la noche. La comisión de bienvenida había planeado reunirse en la iglesia a las 5:30 de la tarde y partir hacia el aeropuerto. Sin embargo, mientras yo me reunía con otros hermanos el sábado en mi domicilio, fui tocado en mi corazón. Sentí que los invitados iban a llegar más temprano de lo esperado y le comuniqué al grupo de bienvenida de la iglesia que saliera más temprano al aeropuerto. Envió un mensaje diciendo que debido a diversas circunstancias sería mejor que se prepararan para salir más temprano con dirección al aeropuerto. Así que se alistaron con mayor anticipación. Sin embargo, cuando estaba reuniéndome con otros de los hermanos de la iglesia, Dios nuevamente tocó mi corazón y me hizo saber que sería mejor que salieran aún más temprano. Así que pedí que informaran al comité de bienvenida que fueran aún más temprano al terminal aéreo. Entonces, un poco más tarde recibimos la noticia que nuestros invitados habían salido de Los Ángeles 2 horas antes de lo planificado, por lo que otra vez tuvieron que cambiar de vuelo y llegaron 1 hora antes de lo previsto y finalmente arribaron al aeropuerto de Seúl cerca de las 4:30 de la tarde. Nuestro comité de bienvenida había planeado salir de la iglesia a las 5:30 para recibir a nuestros huéspedes a las 7:30, pero el avión llegó a las 4:30. Sin embargo, debido a la dirección del Espíritu Santo, les pude decir lo que debían de hacer y salieron hacia el aeropuerto con 3 horas de anticipación y así pudieron recibir a tiempo a nuestros invitados. Como Dios lo sabe todo, podemos ver que Él controla todo hasta el más mínimo detalle. Esto es nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Y los que han nacido de nuevo se convierten en hijos de Dios. Dios los puede llamar mis hijos y mis hijas, y podemos llamar a Dios Padre. Además, los nombres de los hijos de Dios serán inscritos en el libro de la vida en el cielo y obtendrán la ciudadanía del reino celestial. Exactamente como hay leyes que debemos cumplir en este mundo, los ciudadanos del reino celestial tenemos que obedecer las leyes del reino de los cielos. Es decir, debemos de guardar los mandamientos de Dios, quien es el Creador y es nuestro Padre. Aun si declaramos nuestra fe en el Señor y hemos recibido el Espíritu Santo, si continuamos pecando y no viviendo por la palabra, el diablo nos acusará y traerá pruebas y desgracias sobre nuestras vidas. Si continuamos practicando el pecado, aun después de haber sido afligidos por medio de pruebas y dificultades, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida. Entonces, no entraremos en el reino de los cielos. Solo cuando obedezcamos las leyes del reino celestial, no seremos acusados por el diablo y Satanás, sino que estaremos bajo la protección y las bendiciones de Dios hasta que lleguemos al reino de los cielos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y amigos televidentes, Hechos capítulo 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios lleva a cabo todo el proceso de nuestra salvación por medio de nuestra fe, de acuerdo a estrictas reglas de justicia. La providencia de la salvación fue realizada en secreto por la gracia de Dios
y el amor del Señor sin que nadie lo supiera. Qué mortificados y molestos deben haberse sentido el diablo y Satanás cuando se dieron cuenta que habían perdido toda su autoridad sobre la muerte después de haber matado a Jesús sin conocer este secreto. No obstante, esto no quiere decir que el diablo se haya dado por vencido y que ahora permite que el ser humano reciba sin ningún problema la salvación. Ahora ha cambiado de estrategia para hacer que las personas duden y así no acepten al Salvador, y los tienta para que no vivan una buena vida de fe. Desea arrastrarlos a la destrucción juntamente con él. En los no creyentes obra a través de sus pensamientos y pone en ellos dudas como: la creación no es científica, no puedo creer en ella, ¿cómo es posible que un muerto resucite? O ¿cómo podemos ser salvos solamente creyendo en Jesús, quien fue crucificado en una cruz? También tienta a los que ya han aceptado al Señor, induciéndolos a pecar. Pone tentaciones como: se es salvo tan solo invocando el nombre del Señor, aun si se continúa pecando como la gente del mundo. Sin embargo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 cita: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Acaso Dios no puede salvar a todo el mundo? Claro que puede. Si Él escribe en el cielo con fuego ardiente: cree en el Señor Jesús o no serán salvos. Hay un cielo y un infierno. Dios creador está vivo y si no lo aceptan, todos irán al infierno porque va a haber un juicio. Yo voy a regresar para llevarlos. Tan solo imaginen que Dios hubiese escrito esto en el cielo con fuego ardiente. Entonces, todos recibirían a Jesús únicamente por temor. Sin embargo, esa no es la voluntad de Dios. No es su voluntad forzar ni obligar a nadie a recibir la salvación. Dios está buscando a aquellos que abren sus corazones con bondad y aceptan a Jesús como su Salvador, y que por su propia voluntad amen a Dios. Él desea obtener verdaderos hijos. No desea a personas que por obligación crean en Él. Quiere verdaderos hijos. Por eso, no obliga con su autoridad a nadie a creer en Jesús. Aun cuando parezca algo insensato, nos permite predicar la palabra para que las personas abran sus corazones, acepten al Señor y vivan una verdadera vida cristiana. Dios desea esta clase de verdaderos hijos. No importa lo mucho que el diablo y Satanás traten de obstaculizar y tentar a las personas, Dios busca a aquellos con un corazón dispuesto y bondadoso para que oigan el Evangelio. Por eso, hasta hoy, infinidad de personas han recibido por fe la salvación. Espero que aquellos que estén oyendo este mensaje crean en Jesucristo, quien nos ha salvado por su extraordinario amor, y lo acepten como su Salvador personal. Oro en el nombre del Señor para que todos ustedes puedan participar de la gloria de la resurrección con el Señor resucitado, y así disfruten de gozo y felicidad en el eterno reino de los cielos. I have a broken foot and You have broken your foot. and paralyzed and one. Paralyzed. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to know? Would you like to say? Give it a shout of Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk.
¿Cuál era tu problema? mi pierna, My legs. Your leg. brazo. Yes, ALF. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that the particular pain when he goes to the medicine skill. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí. Tíralo entonces. Tíralo. Just do it. Took it away. Aleluya. Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora de sesión, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica.
revive los nervios y las células muertas, que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: lo he conocido a Dios, Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Regocíjate, Israel, canta y da